Nuevo CEO me reemplazó con IA después de 25 años construyendo su sistema. 2 semanas y llamadas desesperadas después. La tecnología es el futuro, declaró Gavin, levantando su copa de champán en mi almuerzo de despedida. Su sonrisa pulida nunca llegó a sus ojos mientras continuaba. Con nuestros nuevos sistemas automatizados y la integración de IA, Northrise Perel estará posicionada para dominar el mercado durante décadas. Se volvió hacia mí con esa sinceridad practicada que enseñan en los seminarios de coaching ejecutivo. Demos un aplauso a Vita por llevarnos hasta aquí. La sala de conferencias estalló en aplausos obligatorios. Asentí, sonreí y les di las gracias agarrando mi pequeño cuaderno negro, el único objeto personal que había traído conmigo de mi oficina después de empaquetar 25 años de recuerdos en 3 cajas de cartón ayer. Mi nombre es Vita Luis. Durante un cuarto de siglo, he sido la columna vertebral de toda la infraestructura de datos de Northrise Perel en Sacramento. Cuando comencé estaba conectando servidores físicos y escribiendo código que formó la base de lo que se convertiría en una empresa multimillonaria. No me llamaban arquitecta de datos en ese entonces. Solo era la señora de las computadoras que de alguna manera hacía que todo funcionara. Vita ha estado con nosotros desde el principio, continuó Gavin, su voz con la cadencia entusiasta de alguien que se había unido a la empresa hace apenas 14 meses. Nos ha visto crecer de un pequeño distribuidor regional al líder de la industria que somos hoy. Le deseamos todo lo mejor en su jubilación. Jubilación. La palabra dolió. Solo tenía 59 años y no había elegido irme. La decisión me había sido presentada como un hecho consumado 3 semanas antes. El sistema Nexus agilizará nuestras operaciones, había explicado Gavin, reclinándose en su silla ergonómica, refiriéndose al nuevo sistema de gestión de IA que habían comprado por lo que luego supe que eran $17 millones. Su puesto es, lamentablemente, redundante bajo la nueva infraestructura. A mi alrededor ahora antiguos colegas desviaban la mirada, sabiendo lo que realmente era este almuerzo de despedida, la eliminación ceremonial de una pieza obsoleta. Después de décadas de construir el sistema nervioso de su imperio, diseñar su seguimiento de inventario, crear su base de datos de clientes, programar su logística de envíos, estaba siendo descartada porque no encajaba con la nueva y elegante estética de la modernización corporativa inspirada en Silicon Valley. Sentí el peso de mi cuaderno en la mano. Dentro había 25 años de conocimiento institucional, las soluciones de emergencia, los códigos de anulación manual, las peculiaridades de nuestro sistema personalizado que ningún manual de instrucciones cubría. Información que no estaba almacenada en ninguna nube o servidor, solo en mi cabeza y en estas páginas. Por Vita, concluyó Gavin, y por el futuro de Northrise Perel. Levanté mi copa en respuesta, ocultando mis pensamientos detrás de una sonrisa practicada. Pocos sabían que su futuro estaba a punto de volverse muy complicado. Compré mi casa en Midtown, Sacramento en 1998 cuando la empresa todavía se llamaba West Coast Threads, operando desde un almacén reconvertido con 23 empleados. Ahora, Northrise Perel tenía más de 7,000 empleados en todo el país, y mi modesta casa de 2 habitaciones se había apreciado hasta el punto en que podía venderla y jubilarme cómodamente si quería. Pero la jubilación no estaba en mis planes. La noche después de mi almuerzo de despedida, me senté en mi porche trasero con una copa de vino, viendo la puesta de sol y pensando en cómo me había convertido en la base de la empresa sin que nadie se diera cuenta por completo. Cuando Thomas Green me contrató por primera vez, recién salida de un programa de ciencias de la computación donde era una de las 4 mujeres en mi clase, valoró mi enfoque metódico. Piensas en cosas que el resto de nosotros no había dicho. Necesito a alguien que vea el panorama general. Y lo hice. A medida que West Coast Threads se convirtió en Green Perel y finalmente en Northrise, diseñé sistemas que anticipaban nuestro crecimiento. Construí redundancias, creé protocolos de emergencia, estandaricé nuestra recopilación de datos. Cuando adquirimos empresas más pequeñas, integré sus sistemas con los nuestros, conservando lo que funcionaba mientras actualizaba lo que no. Todo cambió cuando Thomas se jubiló hace 3 años. La junta directiva trajo a Gavin Parr de 38 años, con un MBA de Wharton y un currículum lleno de nuevas empresas tecnológicas, pero sin experiencia en la fabricación o distribución de ropa. Su primera reunión general marcó la pauta. Necesitamos disrumpirnos a nosotros mismos antes de que alguien más nos disrumpa. Durante el año siguiente los consultores iban y venían, usando frases como transformación digital y paradigma de IA primero. Me entrevistaron extensamente tomando notas sobre cómo funcionaban nuestros sistemas, qué bases de datos contenían qué información, cómo nuestro software propietario gestionaba el inventario en 5 centros de distribución. Debería haberlo visto venir, pero la lealtad me había vuelto ingenua. Sonó el timbre sacándome de mis pensamientos. A través de la mirilla vi a Eleanor de Recursos Humanos sosteniendo una canasta.
Solo quería ver cómo estabas, dijo cuando abrí la puerta. El equipo de transición se dio cuenta de que nunca obtuvimos tus códigos de autenticación para los sistemas de respaldo. El equipo de transición eran los 3 veinteañeros encargados de desmantelar el trabajo de mi vida. Todo está en los documentos de entrega, respondí fríamente. La lista maestra debería tener todos los protocolos de acceso. La sonrisa de Eleanor vaciló. Parece que hay cierta confusión sobre los sistemas heredados, en particular las interfaces de automatización del almacén. Por supuesto que la había. Esas interfaces fueron personalizadas, modificadas a lo largo de los años para funcionar con nuestras necesidades específicas. Nada en ellas era estándar. Estoy segura de que lo resolverán, dije, aceptando la canasta de regalo pero sin invitarla a entrar. El sistema Nexus es el futuro, después de todo. Los primeros signos de problemas llegaron una semana después de mi partida. Mi ex colega Jerome me envió un mensaje de texto un martes por la tarde: sistemas fallando, el nuevo equipo no puede entender por qué el inventario no coincide con los manifiestos de envío. No respondí. Al día siguiente Bethany de contabilidad llamó. Vita, estamos teniendo algunos problemas con el módulo de informes trimestrales, los números no coinciden con lo que estamos viendo en ventas. Estoy segura de que el equipo de transición puede manejarlo, respondí. Se supone que el sistema Nexus es de vanguardia. Pero todavía se basa en la arquitectura de tu base de datos, insistió. Nadie entiende las conexiones como tú. Sentí una punzada de simpatía por Bethany, que siempre había sido amable conmigo, pero me mantuve firme. He seguido adelante, Bethany, mi agenda de consultoría ya está llena. Esto no era mentira. El día después de que se liquidara mi paquete de indemnización, recibí una llamada de Philip Donovan, cofundador de Donovan & Mitch Logistics. Eran el mayor competidor de Northrise en el espacio de distribución de ropa de la costa oeste, y querían reunirse. Solo una consulta, había dicho Philip. Hemos admirado tu trabajo durante años. La oficina de Donovan & Mitch ocupaba el piso 12 de una torre de cristal en el centro con vista a la capital del estado. Era más elegante que el campus industrial reconvertido de Northrise, lleno de luz natural y muebles modernos. Philip me recibió en el vestíbulo él mismo, una cortesía que Gavin nunca había extendido a nadie por debajo del nivel de vicepresidente. Señorita Louise, dijo estrechándome la mano, gracias por venir, estamos emocionados de escuchar tus pensamientos sobre nuestra infraestructura de datos. La reunión duró 3 horas. Me presentaron a su equipo técnico, me mostraron sus sistemas, me preguntaron mi opinión sobre sus procesos. Escucharon atentamente, tomaron notas, hicieron preguntas inteligentes. Hemos estado tratando de resolver nuestra sincronización de inventario en múltiples ubicaciones durante meses, admitió su desarrollador principal. Nuestro sistema actual no puede manejar la complejidad. El problema me quedó claro de inmediato. Lo había resuelto para Northrise 15 años antes. Al final de la reunión, Philip me acompañó al ascensor. Nos gustaría contratarte como consultora, dijo. 3 días a la semana, tu propio equipo, autonomía total sobre cómo abordas la reconstrucción. La oferta era el doble de mi salario anterior. Tendré que pensarlo, dije, aunque mi decisión ya estaba tomada. Cuando llegué a casa, había 3 llamadas perdidas de Northrise, una de Eleanor, una del departamento de T y una del propio Gavin. Las ignoré todas. Esa noche abrí mi cuaderno negro y comencé a transcribir su contenido en un documento protegido con contraseña en mi computadora portátil personal: soluciones de emergencia, peculiaridades del servidor. Las peculiaridades arquitectónicas de un sistema construido durante décadas en lugar de diseñado de una sola vez. Conocimiento que no estaba documentado en ningún otro lugar. A la mañana siguiente llamé a Philip y acepté su oferta. Esa tarde Jerome volvió a enviar un mensaje de texto: fallo total del sistema, nada se comunica con nada, el CEO está perdiendo la cabeza. Cerré mi teléfono sin responder y comencé a empacar para mi primer día en Donovan & Mitch. Estaba en mi 3ª semana en Donovan & Mitch cuando la tormenta realmente estalló. Me habían dado una oficina en la esquina con vista al río Americano y un equipo de 5 desarrolladores que realmente escuchaban cuando hablaba sobre la arquitectura de la base de datos. Estábamos progresando rápidamente en la reconstrucción de su sistema de gestión de inventario y me sentí más valorada en esas 3 semanas que en mis últimos 3 años en Northrise. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jerome: lo llaman el colapso del jueves negro, nada funciona, pedidos perdidos, inventario congelado, portal del cliente caído, Gavin está buscando a alguien a quien culpar. No respondí, pero sí busqué las noticias comerciales locales en mi computadora. Allí estaba un titular en el sitio web del Sacramento Business Journal: Northrise Apparel enfrenta una interrupción importante del sistema, las acciones caen un 8% por problemas de cumplimiento.
El artículo describía cómo el nuevo sistema de inteligencia artificial de Northrise, tan promocionado, había fallado espectacularmente, dejando a los clientes sin poder realizar pedidos y a los almacenes sin poder enviar los existentes. La empresa había emitido un comunicado sobre dificultades técnicas temporales, pero fuentes dentro de la empresa Jerome, sospeché, describieron un colapso total del sistema. Sonó el teléfono de mi oficina. El nombre de Philip Donovan apareció en la pantalla de identificación de llamadas. Supongo que has visto las noticias sobre tu antiguo empleador, dijo cuando contesté. Justo lo estoy leyendo ahora, respondí. ¿Alguna idea que quieras compartir? Su tono era cuidadosamente neutral. Consideré mi respuesta. Su nuevo sistema se implementó sin pruebas adecuadas o comprensión de la arquitectura existente, era inevitable. Ya veo. Philip hizo una pausa. Hemos recibido una llamada interesante de un Thomas Green, aparentemente, todavía forma parte de la junta directiva de Northrise y sugirió que podríamos haber adquirido recientemente alguna experiencia valiosa que podría ayudar a resolver su situación. Mi corazón dio un vuelco. Thomas había sido mi defensor durante décadas, pero nunca esperé que se acercara así. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Que estamos muy contentos con nuestras decisiones recientes de personal y que no tenemos ningún interés en prestar a nuestros valiosos consultores. Sonreí a pesar de mí misma. Gracias, aunque admito cierta curiosidad, continuó. ¿Qué tan mala es su situación? Suspiré sopesando mi ética profesional contra mi resentimiento persistente. Si intentaron integrar Nexus sin migrar correctamente el sistema de ejecución de fabricación que diseñé, es probable que hayan corrompido toda su base de datos. Cada pedido, registro de inventario y manifiesto de envío de los últimos 3 meses podría verse afectado, y la recuperación posible, pero no con su equipo actual. No entienden cómo interactúan los sistemas heredados con los componentes más nuevos. Nos interrumpió mi asistente, que apareció en mi puerta con una expresión urgente. Señorita Louise, hay un Gavin Parr en línea 2, ha llamado 3 veces en la última hora. Le di las gracias, pero no hice ningún movimiento hacia el teléfono. Philip arqueó una ceja. ¿No vas a contestar? Ya no trabajo para Northrise, respondí simplemente. Asintió lentamente, formándose una pequeña sonrisa. No, ciertamente no. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Tenemos esa reunión de estrategia a las 3, me interesarían tus pensamientos sobre la expansión de nuestros canales directos al consumidor. Después de que se fue, me quedé mirando la luz parpadeante de mi teléfono durante un largo momento antes de volver a mi trabajo. Para esa noche, mi correo electrónico contenía mensajes cada vez más desesperados de varios ejecutivos de Northrise. El más revelador vino de Eleanor. El equipo de transición ha admitido que no entiende cómo restaurar desde tus protocolos de respaldo. Gavin está hablando de traer consultores externos a $30,000 por día, por favor llámame. Cerré mi computadora portátil y me fui a casa, durmiendo mejor que en años. La mañana siguiente trajo la noticia de que las acciones de Northrise habían caído otro 6%. Un analista financiero en el informe comercial local especuló que los problemas de cumplimiento extendidos podrían costarle a la empresa más de $50 millones si no se resolvían rápidamente, con daños a largo plazo en las relaciones con los clientes que podrían ser incalculables. Cuando llegué a Donovan & Mills, encontré una elaborada canasta de frutas en mi escritorio con una nota de Philip. Gracias por tu lealtad, tus ideas de ayer nos ayudaron a asegurar la cuenta de Wilson, $4.20 millones anuales. El grupo Wilson había sido uno de los clientes más antiguos de Northrise. Me permití un momento de satisfacción antes de volver al trabajo. Alrededor del mediodía, el teléfono de mi escritorio volvió a sonar. La recepcionista sonaba disculpándose. Señora Louise, hay un Gavin Parr en el vestíbulo que insiste en verla, no tiene una cita. Respiré hondo. Dile que estoy en reuniones todo el día. Dice que esperará. Después de consultar con Philip, que parecía divertido por la situación, accedí a una reunión de 15 minutos en una de las salas de conferencias del primer piso. Territorio neutral. Gavin se veía terrible. Su apariencia usualmente impecable estaba desaliñada, con ojeras y una mancha de café en la camisa. Vita, dijo extendiendo la mano para estrechar la mía. Asentí, pero no correspondí. Gracias por verme, ¿qué puedo hacer por ti, Gavin? Mantuve mi tono profesional, sin delatar la satisfacción que sentía al verlo tan deshecho. Necesitamos tu ayuda, dijo simplemente. La integración de Nexus ha encontrado algunas complicaciones. Creo que fallo catastrófico es el término que usan los periódicos de negocios. Hizo una mueca.
La cobertura ha sido desafortunada, pero creemos que con tu experiencia podemos resolver los problemas rápidamente. La Junta me ha autorizado a ofrecerte un contrato de consultoría de 6 meses, términos muy generosos. Tengo un puesto aquí, duplicaremos lo que sea que te paguen, dijo rápidamente y al ver mi expresión, lo triplicaremos. Me recliné estudiándolo. Me despediste, Gavin, llamaste a mi experiencia obsoleta, dijiste que fue eso, que la tecnología es el futuro y que mis métodos estaban frenando a la empresa. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Fue un error, todos cometemos errores, algunos más costosos que otros. Vita, por favor, estamos perdiendo millones cada día, los almacenes no pueden enviar, el servicio al cliente no puede acceder al historial de pedidos. El equipo de Nexus dice que la base de datos central está dañada sin posibilidad de reparación. Pensé en todas las advertencias que había dado durante la transición, la documentación que había proporcionado y que había sido descartada como innecesariamente compleja, las sesiones de capacitación a las que nadie había tenido tiempo de asistir. No, dije simplemente. ¿Qué no? Ya no trabajo para Norgrise, tengo compromisos aquí, pero estoy segura de que sus expertos en Nexus lo resolverán, eventualmente. La desesperación de Gavin se convirtió en ira. ¿Sabes exactamente qué le pasó a nuestros sistemas? Probablemente incorporaste estas fallas. Me puse de pie, mi propia ira estallando. Dediqué 25 años a construir sistemas robustos y confiables que mantuvieron a su empresa funcionando sin fallas. Si están fallando ahora, es porque los desmantelaron sin entender cómo funcionaban. Te demandaremos, amenazó, por sabotaje. ¿Por qué? ¿Por aceptar otro trabajo después de ser despedida? ¿Por no documentar cada aspecto de los sistemas que construí durante 25 años? Demándame por no responder llamadas telefónicas de una empresa que me descartó. Recogí mis papeles. Creo que nuestros 15 minutos han terminado. Al salir, me volví brevemente. Por cierto, hay un protocolo de recuperación completo en el Manual de Procedimientos de Emergencia, volumen 3, sección 8, lo actualizaba cada trimestre durante 20 años, pero por supuesto, eso requeriría leer la documentación. Lo dejé allí con la boca ligeramente abierta, y regresé a mi nueva oficina, donde estaba construyendo algo mejor. 2 días después, recibí una carta formal del Departamento Legal de Norgrise solicitando toda la documentación, notas y propiedad intelectual relacionada con mi puesto anterior. Fue seguida por una nota personal de Thomas Green. Vita, llámame, necesitamos hablar, la Junta está en caos. Decidí responder a Thomas por respeto a nuestra historia. Contestó al primer timbre. Esto es un desastre, dijo sin preámbulos. Gavin tiene a la Junta convencida de que saboteaste el sistema. Eso es absurdo, respondí. Construí esos sistemas para resistir cualquier cosa, estaban funcionando perfectamente cuando me fui. Lo sé, suspiró Thomas, pero necesitan a alguien a quien culpar. La implementación de Nexus ha sido un desastre, han perdido millones en pedidos y su respaldo principal se corrompió durante la migración. Hay un respaldo terciario, dije, en el servidor seguro del edificio C, funciona independientemente del sistema principal y archiva todo semanalmente. Hubo una pausa. El edificio C fue dado de baja el mes pasado, medida de reducción de costos. Cerré los ojos imaginando la antigua sala de servidores con su equipo cuidadosamente mantenido, ahora vacía. Por supuesto que lo estaba. Vita, la voz de Thomas se suavizó. Sé que te trataron mal, pero hay 7,000 empleados cuyos medios de vida dependen de Norgrise, no todos fueron parte de las decisiones de Gavin. Era un punto justo, y uno que había estado pesando sobre mí. Mi queja era con el equipo ejecutivo, no con los trabajadores del almacén o los representantes de servicio al cliente que probablemente estaban lidiando con el caos. No puedo volver, Thomas, he asumido compromisos aquí. Lo entiendo, pero tal vez haya un término medio. ¿Qué pasaría si proporcionaras consultoría de forma remota, solo la orientación suficiente para que los sistemas críticos vuelvan a estar en línea? La Junta se aseguraría de que estés bien compensada y Gavin no tendría contacto directo contigo. Consideré su propuesta. Lo pensaré. Esa noche discutí la situación con Philip, quien me sorprendió con su respuesta. Ayúdalos, dijo, bajo las condiciones adecuadas. ¿Quieres que ayude a nuestro mayor competidor? Él sonrió. Quiero que negocies términos que nos beneficien a ambos, si puedes hacer que sus sistemas vuelvan a funcionar mientras aseguras términos favorables para Donovan and Mitch, eso es beneficioso para todos. Al día siguiente llamé a Thomas con mis condiciones. Proporcionaría consultoría remota, trabajando exclusivamente a través de su equipo técnico. Requeriría una tarifa de consultoría sustancial pagada por adelantado y, lo más importante, Norgrise tendría que firmar un acuerdo de asociación con Donovan and Mitch, dándonos un estatus preferencial para la distribución en la costa oeste. Eso es esencialmente pedirnos que colaboremos con nuestro competidor, dijo Thomas.
Les está pidiendo que reconozcan la realidad, respondí. La red de distribución de Norgrise está en ruinas, necesitan socios confiables hasta que se recuperen. Donovan and Mitch puede manejar el exceso a precios justos, y yo puedo ayudar a restaurar sus sistemas, todos ganan. Thomas llevó mis términos a la junta, que pasó 8 horas en sesión de emergencia antes de aceptar. Según se informa, Gavin estaba furioso, pero fue anulado. La semana siguiente fue intensa. Trabajando de forma remota a través de videoconferencias, guié al equipo técnico de Norgrise a través del minucioso proceso de recuperar sus datos y reconstruir los sistemas críticos. No les di todo, solo lo suficiente para restaurar la funcionalidad básica y evitar más pérdidas. Philippe estaba encantado con el acuerdo de asociación, que nos dio acceso a clientes que habíamos estado persiguiendo durante años. Las acciones de Norgrise se estabilizaron y la cobertura de la crisis en la prensa empresarial comenzó a desvanecerse. A pesar de todo, mantuve mi distancia de Gavin, hablando solo con el equipo técnico y Thomas. Pero escuché a través de Jerome que la posición de Gavin era precaria, con varios miembros de la junta cuestionando abiertamente su liderazgo. No era venganza exactamente. Era algo más satisfactorio, vindicación. 6 semanas después de que lo que el equipo técnico había comenzado a llamar los protocolos Vita salvaran los sistemas de Norgrise, recibí un correo electrónico inesperado de Thomas Green. El asunto decía simplemente, resultados de la reunión de la Junta. Gavin Parr había sido destituido como CEO. La Junta había votado 10-2 por su reemplazo inmediato. El fallo de Nexus nos costó $142 millones en pedidos perdidos, relaciones dañadas con los clientes y consultores de emergencia, escribió Thomas. Su posición se volvió insostenible cuando los informes trimestrales mostraron el alcance del daño. Pensé que deberías escucharlo de mí primero. Me recliné en mi silla, dejando que la noticia se asimilara. No había trabajado activamente para la caída de Gavin, pero no podía fingir sentir lástima por él. Su arrogancia casi había destruido una empresa de la que miles de personas dependían para su sustento. Más tarde ese día, Philippe pasó por mi oficina. Escuché que Norgrise está buscando un nuevo CEO, dijo con una sonrisa cómplice. Eso he oído. Podrían hacer algo peor que traer de vuelta a Thomas temporalmente. Asentí. Él entiende el negocio de una manera que Gavin nunca lo hizo. Hablando de entender el negocio, continuó Philippe, la cuenta de Wilson quedó tan impresionada con nuestro manejo de su exceso que han preguntado sobre hacer que el acuerdo sea permanente. Eso sería un contrato anual de $12 millones tomado directamente de Norgrise, observé. Philippe se encogió de hombros. Los negocios son los negocios. Y hablando de negocios, el comité ejecutivo se reúne mañana para discutir nuestro plan estratégico de 5 años. Me gustaría que presentaras tu visión para nuestra arquitectura de datos. Mi visión. Has transformado por completo nuestros sistemas en solo 2 meses, Vita. El comité necesita entender lo que has construido y hacia dónde lo ves ir. Tu trabajo merece reconocimiento. Cuando se fue, me volví para mirar por la ventana al horizonte de Sacramento. A lo lejos podía distinguir el campus de Norgrise, su logotipo aún iluminaba el edificio principal. Pero adentro, todo había cambiado. La empresa sobreviviría, pero nunca sería la misma. Yo tampoco. Por primera vez en décadas, estaba construyendo algo en mis propios términos, con personas que valoraban lo que aportaba. 3 meses después, asistí a la ceremonia de inauguración del nuevo centro tecnológico de Donovan and Mitch. Mi nombre estaba en la placa junto a la entrada, Centro Tecnológico Vita Louis, donde la innovación se une a la experiencia. Philippe había insistido en nombrarlo en mi honor cuando mi revisión del sistema resultó en una mejora de la eficiencia del 38% en toda su red de distribución. El centro albergaría un equipo de desarrollo ampliado y serviría como centro de capacitación para el personal técnico de toda la empresa. No solo contratamos a una consultora, dijo Philippe en su discurso, ganamos a una visionaria que entendió que la tecnología debe servir a las personas, no reemplazarlas. Mientras estaba a su lado para la foto ceremonial, pensé en lo diferente que habían resultado las cosas de lo que esperaba cuando dejé Norgrise. No había planeado venganza exactamente, solo un nuevo comienzo. Pero mi éxito se había convertido en una forma de vindicación, más poderosa que cualquier represalia deliberada. La recepción posterior contó con la asistencia de líderes empresariales y políticos locales. Me acercó una mujer que no reconocí. Señorita Louis, soy Diane Torres de la Oficina de Desarrollo Empresarial del Gobernador, he estado escuchando cosas extraordinarias sobre su trabajo. Hablamos durante casi media hora sobre los sistemas de datos y su impacto en las empresas regionales. Al final de nuestra conversación, me entregó su tarjeta. Estamos formando un grupo de trabajo sobre infraestructura tecnológica para las agencias estatales, necesitamos personas con experiencia y perspectiva, estaría interesada en servir como asesora.
Hace 6 meses, un hombre de la mitad de mi edad me había considerado obsoleta. Ahora me estaban reclutando para ayudar a dar forma a la política tecnológica de todo el estado. Sería un honor, respondí, tomando su tarjeta. A medida que la recepción terminaba, recibí un mensaje de texto de Jerome: nuevo CEO anunciado, nunca adivinarás quién. Thomas Green estaba saliendo de su jubilación para liderar a Norgrise a través de su recuperación. Sonreí y guardé mi teléfono sin responder. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Mi enfoque ahora estaba en construir algo nuevo. Mientras miraba alrededor del centro que llevaba mi nombre, lleno de personas que valoraban mis contribuciones, me di cuenta de que la mejor venganza no se trataba de la destrucción en absoluto. Se trataba de la creación.